Aguripas. Estamos todos más que acostumbrados a ver fotografías y filmaciones de la Segunda Guerra Mundial, pero ¿alguna vez os parasteis a pensar en quién las registró? Pues hoy, por fin, hablaremos de una de las unidades que más interés me produce, la Canadian Film and Photo Unit, encargada de documentar la participación de Canadá en la guerra. Todas las principales potencias tuvieron unidades similares, pero el legado visual de los canadienses destaca especialmente. Así que, si os parece, empezamos. Canadá declaró la guerra a Alemania el 10 de septiembre de 1939. En diciembre de ese mismo año, las primeras tropas cruzaron el Atlántico desplegándose en Gran Bretaña. Allí, aunque llegó a haber unos 250.000 soldados, los canadienses apenas tenían visibilidad en los medios de comunicación. Y esto era debido, en parte, a que el ejército canadiense aún no contaba con cámaras. De hecho, para tomar las imágenes de las primeras tropas llegando a suelo británico, hubo que contratar a un reportero local. Por eso, en octubre de 1941, las autoridades canadienses crearon la Canadian Army Film Unit, o CAFU. Su objetivo sería documentar en Europa la participación de las tropas de tierra canadienses. Recalco de tierra porque tanto la Marina como la Fuerza Aérea contaron con sus propias unidades, mucho más modestas, y que no trataremos en este vídeo. Tras dar luz verde a la creación de la CAFU, el siguiente paso era formar un equipo. Se revisaron las fichas de alistamiento buscando a candidatos con experiencia previa en la industria del cine. El primero de ellos fue el director Jack McDougall, que se convirtió en el comandante de la unidad con rango de teniente. Gordon Sparling estaría más tarde al cargo de la unidad en Londres. Como camarógrafos, reclutaron a 3 soldados sin experiencia profesional previa, pero familiarizados con las cámaras: Alan Greston, Charles Bud Roos y Norman Quick. Tras esta primera búsqueda, y teniendo en cuenta que con Hollywood como vecino la industria del cine canadiense era mínima, no quedó más remedio que abrir el abanico incluyendo a extranjeros. Fue así como incorporaron a 2 británicos, el veterano George Noble y el joven Michael Spencer, de ascendencia canadiense, por cierto. Todo esto en cuanto al cine. En la parte fotográfica, la primera plaza la ocupó Lawrence Odren, aquel fotógrafo civil contratado para fotografiar la llegada de las tropas canadienses, ahora con rango de teniente. Otro caso especial fue el de Jimmy Campbell, un estadounidense que se había presentado voluntario para combatir en el ejército canadiense cuando los Estados Unidos aún eran neutral y que era técnico en Hollywood. Tras estas limitadas, aunque importantes, incorporaciones, y para cubrir el resto de vacantes, el ejército canadiense abrió una convocatoria a la que se presentaron soldados provenientes de todas las ramas del ejército de tierra, sin necesidad de contar con ningún tipo de experiencia previa. La formación la recibirían en los estudios Pinewood, a 30 kilómetros al oeste de Londres, en un curso de 7 semanas de duración impartido por instructores británicos. De hecho, el CAFU fue creado emulando a su homólogo británico, del que no solo copiaron el nombre, sino también su sistema de trabajo y la estructura de rangos. De esta forma, los futuros camarógrafos entraban como soldados y salían con el rango de sargento. En cambio, los fotógrafos serían siempre oficiales. Quisiera remarcar que estos cámaras no fueron periodistas uniformados, ante todo eran soldados. Un corresponsal de guerra es algo distinto, pues no tiene que seguir órdenes militares, ni van armados, ni están obligados a arriesgarse para cubrir la noticia. Además, el ejército estaba interesado en contar con cámaras soldados porque se encargarían de realizar películas para uso en entrenamientos y muchas veces con armas y equipamiento sensibles de ser considerados como secretos y que por lo tanto no se le podía confiar a un civil. Pero sin duda lo más relevante del primer año de la CAFU fue la creación de un noticiero militar, una idea de Gordon Sparling, unas proyecciones, en palabras de sus creadores, sobre la tropa, hecho por la tropa y para la tropa. Hoy podrían etiquetarse como propaganda, pues, por ejemplo, nunca se hacía hincapié en las derrotas. Pero ellos sentían que simplemente estaban contando el día a día de sus compañeros de armas. Su primera edición fue en noviembre de 1942, y menos de 2 años después, en vista del éxito, pasó de mensual a semanal.
En total fueron 106 noticieros de unos 10 minutos de duración y unas 6 historias de media. Al principio, centrado en entrenamientos, ceremonias y, actividades sociales en suelo británico. En agosto de 1942 iba a producirse la primera gran intervención canadiense en la guerra. Hablamos del asalto a Dieppe, la Operación Jubilee. El ataque a esta población costera del norte de Francia buscaba poner a prueba las defensas alemanas ante la futura invasión del continente. Pues bien, de las 6.000 tropas aliadas, casi 5.000 eran canadienses. Por lo tanto, la CAFU estaba muy interesada en registrarlo para la posteridad. Pero inexplicablemente, en el último momento, se denegó la presencia de los cámaras canadienses, salvo el fotógrafo Frank Royal, quien además solo pudo tomar imágenes desde la distancia, ya que su embarcación se vio obligada a dar media vuelta. Es por eso que la mayor parte de las imágenes que se usan hoy en día para ilustrar la batalla provienen de los cámaras alemanes, porque como ya sabréis, el asalto a Dieppe resultó en un auténtico desastre para los aliados, con 3/4 partes de la fuerza atacante muerta, herida o capturada por el enemigo. Tras este comienzo fallido, a principios de 1943, la unidad se expandió en previsión de la gran operación aliada que se avecinaba en julio, la invasión de Sicilia, conocida como Operación Husky. La sección de la CAFU en el frente sería comandada por el teniente Al Fraser. Uno de los primeros en tocar tierra fue el joven camarógrafo Alan Greyston, cuyas imágenes de la primera división de infantería canadiense desembarcando en la playa impactaron al público de la época y fueron las primeras en llegar a las agencias de noticias internacionales. Tras la campaña de Sicilia, en septiembre de 1943, la CAFU acompañó de nuevo a las tropas durante la invasión de la península itálica. Allí se unió su comandante, Jack McDougall, ahora ascendido a capitán. Fue entonces cuando la CAFU se fusionó con la unidad fotográfica, reorganizándose en la definitiva CFPU, la Canadian Film and Photo Unit. La proporción era de 2 cámaras de cine por cada uno de fotografía. Y como ya comentamos, los fotógrafos eran tenientes y los otros 2 sargentos. Esto significaba que si alguien ascendía, en teoría debería cambiar de tipo de cámara, cosa que creo que solo sucedió con Ernie Dwyer cuando fue ascendido a teniente. Sobre el terreno, los soldados de la ECFPU se desplazaban en jeep, distribuidos en equipos de 3 o 4 personas, 1 o 2 cámaras de cine, más 1 de fotografía, acompañados siempre por un conductor con rango de soldado raso que cumplía además funciones de escolta. En el noticiero número 49, aprovechando que los noticieros cumplían su segundo aniversario, dedicaron una historia a narrar cómo se producía cada capítulo. Primero, el papel fundamental de los sargentos encargados de registrar las imágenes, que con sus inseparables cámaras acompañaban a los soldados en el frente. Luego, el material se preparaba para enviarse a Inglaterra junto a un documento donde se explicaba todo lo filmado. Los dispatch riders, enlaces a los mandos de sus motocicletas, conectaban tanto con la retaguardia para enviar los paquetes vía aérea o marítima, como luego con el cuartel de la ECFPU en Londres, situado en los estudios Merton Park. Una vez recibido todo el material, primero era clasificado para su uso posterior en los noticieros. Cada historia había que editarla y guionizarla. El último paso era grabar la locución. Y una vez aprobado, solo faltaba hacer copias y distribuirlas allá donde hubiese soldados canadienses. A la hora del montaje, las imágenes temblorosas se descartaban casi automáticamente. Por eso los camarógrafos tenían la orden desde Londres de que, en la medida de lo posible, hiciesen uso del trípode. Desde el frente, esta orden era difícil de comprender, pues no tenían la oportunidad de ver proyectados esos planos descartados. El trípode era un elemento pesado, incómodo de transportar y poco práctico en medio de los combates. Pero los miembros de la ECFPU aguzaron el ingenio. Más de uno se fabricó su propio monopié mediante palos. Bill Grant desembarcaría más tarde en Normandía con un arnés de tela, y Bob Campbell incluso probó a montar una cámara sobre un tanque Sherman. En diciembre de 1943, durante los duros combates en Ortona, bautizada en la época como la Stalingrado italiana, el sargento Jack Stollery se tomó muy a pecho la orden de usar el trípode, llegando a arriesgar su propia vida
mientras buscaba los mejores planos. Así lo entendió un sorprendido oficial del cuerpo acorazado mientras observaba cómo Stollery desplegaba su trípode sin ninguna protección, exponiéndose al fuego alemán. Gracias a la recomendación de este oficial, le fue más tarde otorgada la condecoración británica Military Medal. La campaña en Italia avanzaba, y en las filas de la ECFPU todavía no se había producido ninguna baja. Y eso que nunca rehuían estar en primera línea del frente. Su único privilegio, si se le puede llamar así, era que las noches las pasaban en la retaguardia, pues los equipos técnicos de la época impedían las filmaciones nocturnas. Y salvo en contadísimas excepciones, todo lo registrado por la ECFPU en la guerra fue real. No se ficcionaba nada ante las cámaras, y esa autenticidad era muy valorada por los soldados de la época. Pero la suerte se terminó en 1944. El 6 de febrero, una sección de la ECFPU fue enviada a la batalla de Anzio para cubrir la participación de la Primera Fuerza de Servicio Especial, una unidad de comandos formada por estadounidenses y canadienses. De camino, el jeep de la ECFPU fue sorprendido por un bombardeo alemán y se produjo la primera víctima mortal, el teniente Terry Rowe. Como os habréis dado cuenta, todos los miembros en el frente de la ECFPU eran hombres. Antes pudimos ver cómo algunas mujeres ocupaban puestos en los estudios en Londres. Históricamente, la edición o montaje es uno de los campos del cine donde siempre ha habido una mayor presencia femenina. En el caso canadiense también fue así, aunque el montador jefe era un hombre, el sargento Ken Ewart. En cuanto a cámaras, tan solo hubo una excepción, la sargento Karen Hermiston, una apasionada por la fotografía ya antes de alistarse, que logró que el ejército canadiense superase sus reticencias y contratase a una mujer como fotógrafa. En octubre de 1944 sería enviada a Inglaterra y, aunque estaba interesada en fotografiar a las mujeres canadienses en el frente, tardaría un tiempo en poder cruzar a la Europa continental. Aunque por permanecer en Gran Bretaña no estuvo exenta de peligros, como por ejemplo los bombardeos alemanes de sus temidos cohetes V1 y V2. Así que la pequeña en estatura sargento Hermiston tuvo que conformarse con pasar la mayor parte del tiempo en Londres. Aquí la vemos durante la celebración de la victoria final de la guerra en agosto de 1945. En el noticiero 53 fue filmada mientras retrataba al soldado Ernest Smith, tras recibir la más alta condecoración británica, la Victoria Cross. Por cierto, Karen Hermiston era fotógrafa, y ya sabemos que los fotógrafos obtenían el rango de oficiales. En cambio, ella era suboficial. A falta de confirmación, la verdad es que suena bastante a un caso de discriminación. No nos movemos de Inglaterra porque en febrero de 1944, el comandante McDougall había regresado de Italia para formar la unidad número 2, con un gran despliegue de medios materiales y humanos en preparación para cubrir una de las operaciones militares más importantes de la historia, el desembarco de Normandía. En junio de 1944, la ECFPU, incluyendo a toda su gente de los estudios, oficinas, conductores y demás, contaba con unos 200 soldados. Además de contar con nuevos fotógrafos y camarógrafos, McDougall había decidido en mayo traer de vuelta a sus más experimentados operadores, Alan Greston, Jack Stollery, George Cooper y Jimmy Campbell. La batalla de Normandía marcaría un antes y un después en la reputación de la Canadian Film and Photo Unit. Y como además sabéis de nuestro interés especial por Normandía, es por esto que hemos decidido dividir en dos partes este vídeo. Si queréis conocer más detalles acerca de esta unidad de la Segunda Guerra Mundial, os esperamos en la segunda parte. Esto es todo por hoy. ¡Rompan filas!